La Biblia habla de un tema espinoso para nosotros los cristianos en nuestro peregrinar o en nuestro caminar hacia la eternidad, y es el primer amor. En muchas cosas de la vida hay este momento espectacular, lleno de ilusión, lleno de expectativas, llena de alegría. Y en Hechos 2:46 nos cuenta que los primeros cristianos, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. El primer amor ilustrado. Sí. Estos cristianos del primer siglo, los primeros cristianos, tenían una vocación enorme por las cosas de Dios. Dice que perseverando cada día, no cada 8 días, no de vez en cuando, no una vez al mes. Ellos se reunían cada día en el templo, compartían con sus hermanos, con alegría y sencillez de corazón. Eso se llama el primer amor. Y en el libro de Hechos aparecen varios pasajes que son importantes resaltar. Por ejemplo, en 5:41 dice, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Les dieron duro, les pegaron, pero ellos estaban gozosos porque habían padecido por causa del Señor. Es que la verdad es que muchas veces la fe pues es muy cómoda, pero cuando la fe se vuelve incómoda, pues y algunos la aceptan y la viven y la desarrollan y la superan, ¿sí? Eso significa dignidad por causa del nombre de Cristo. En otra historia que aparece en el capítulo 8:39, cuando se bautizó el eunuco, dice que Felipe el eunuco, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Y en el capítulo 16, verso 34 dice, y llevándolos a su casa, le puso la mesa y le regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Imagínese esta actitud de aquellos que fueron convertidos por los apóstoles, bueno, por Dios, por el Espíritu Santo, por el Evangelio, y ellos tenían una felicidad absoluta. Seguramente a usted y a mí nos pasó en el momento que decidimos quitarnos la cobardía, sumergirnos en el agua, entender que Dios nos había perdonado nuestros pecados y empezamos ese camino de Cristo o en el camino de Cristo que Él señaló para llegar al cielo. Una alegría extraordinaria, pero es una tragedia cuando dejamos ese primer amor. Por ejemplo, en el matrimonio. Cuando el cariño que existió durante el noviazgo y la luna de miel desaparece. Dijimos allá ante el cura, ante el pastor, ante el juez, prometo amarte hasta que la muerte nos separe. En muchísimos casos los votos son un momento de emoción, un momento de irrazonabilidad y muchas veces son mentiras. ¿Por qué? Porque pues no te voy a amar hasta la muerte. No, de pronto lo que diríamos es te voy a aguantar hasta la muerte. Lo mismo pasa en la iglesia. Muy pronto después del bautismo, la religión deja de ser gozo y es pura carga pesada, puros mandamientos y obligaciones. La asistencia es un mandamiento y si no, ¿quién se aguanta al hermano Orlando llamando? La cena del Señor es un ritual, es un mandamiento. La ofrenda es, si tengo doy, si no, pues no doy, porque pues dicen que es un mandamiento, pero qué jartera. Hay que cumplir con los mandamientos para no ir al infierno, dicen aquellos que hacen las cosas a veces por miedo o por cotidianidad o por costumbre. Jesús dijo que conocía las iglesias, Apocalipsis 2:2 y el verso 8 el verso 8 dice, yo conozco cuando habló a las iglesias de Asia. Así fue el principio de la iglesia en Éfeso, allá en Hechos 19:1-5. Una felicidad, una cosa espectacular, pero pronto Dios se refirió a ella en Apocalipsis verso 2. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, dos cualidades indispensables en una iglesia, que no puede soportar a los malos. Esta iglesia practicaba la disciplina, no soportaba a los miembros que no querían ser transformados, que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y que los has hallado mentirosos. Era la iglesia intolerante, con capacidad de limpiar lo que estaba sucio y de corregir lo que estaba mal. Los ancianos
practicaban lo que Pablo les enseñó en Hechos 20:28. Yo sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño. Tenían que resistir lobos feroces para evitar la apostasía y la división. Y son muchos los textos de que el Espíritu Santo ha dejado para esta ilustración de este tema. Porque recordemos que toda ilustración que venga de parte de Dios es disciplina. La disciplina es aquella educación formativa. Y pues es de varias clases. Ayer nomás estaba hablando acerca del tema. Por ejemplo, dice 1 Timoteo 1:3: Te rogué que te quedases en Éfeso para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina. La emoción de conocer a Dios. A veces algunos hermanos se meten a internet, de ahí sacan conceptos que le parecen muy chéveres, pero no los pasan por la Biblia y se tuercen o se pierden y tratan de que se pierdan otras personas, otros hermanos. Primera de Juan 4, del 1 en adelante dice, esto es muy necesario porque de otro modo los falsos dirigen y controlan la iglesia y todos se pierden. Los dos enemigos principales eran los judaizantes, quienes imponían la ley de Moisés, mayormente el tema de la circuncisión. Ese tema querían imponerlo sobre los gentiles y los gnósticos, que convertían la libertad en una licencia. En Apocalipsis, verso 3, dice, tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Sufrir sin desmayar. Aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco, porque promovían la sensualidad, diciendo que lo que el cuerpo hacía no afectaba al espíritu. O sea, tú podrías pecar porque pues el espíritu es separado del cuerpo. Aberraciones doctrinales que se practicaban y aún se practican. Toda iglesia fiel aborrece la doctrina falsa y las obras que produce. Muchos hablan de ser pacientes con los que enseñan falsa doctrina, pero Jesús y los fieles la aborrecen. Por estas razones, sin duda la iglesia de Éfeso tenía la reputación de ser iglesia fiel y fuerte que defendía la sana doctrina. En pocas palabras, eran de los mal llamados conservadores, según Timoteo 1:13. Porque recordemos que en la iglesia del Señor de Cristo, pues se encuentran dos vertientes. Los conservadores llaman a unos liberales y los liberales llaman a los otros conservadores o antis. Y la verdad que lo importante es ser de Cristo y seguir la palabra de Dios. Y los conservadores, pues básicamente están regidos por eso, por la palabra de Dios. Pero hablando de Éfeso, donde había esa alegría inicial por la conversión de muchos, donde Dios resalta en Apocalipsis sus cualidades buenas, pero Dios dice en el verso 4, sin embargo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y de eso se trata el tema de hoy. Ese entusiasmo, esa alegría, ese compromiso, ¿dónde quedó? Como el amor del noviazgo y de los recién casados. Se amaban unos a otros con un amor no fingido. El amor hacia Cristo y el amor hacia los hermanos son inseparables. Mucha gente cree que el amor hacia los hermanos o el amor hacia Cristo es un amor romántico y social, o sea, de dientes para afuera. El amor verdadero es sufrir por la iglesia, sufrir por los hermanos, estar comprometido con la obra del Señor y estar ayudando en las cosas. Jeremías 2:2 dice, así ha dicho Jehová, me acuerdo de ti, de la lealtad de tu juventud, del amor de tus noviazgos. Ese primer momento. Así fue en Éfeso. Se acabó la luna de miel, como sucede en muchos matrimonios. El amor no debe menguar, sino crecer, aumentar. El afecto inicial se convirtió en una rutina seca. No había escándalos, problemas, divisiones. Todavía funcionaba normalmente. Tenía servicios regulares, pero en esos servicios regulares no había pasión, no había corazón, no había entrega verdadera. El manantial de su vida espiritual estaba seco. ¿Qué significa entonces la expresión has dejado tu primer amor? ¿Cómo era su primer amor? Que al principio amaban al Señor y amaban su palabra, como dice Hechos 19:19. Sí, hermano, yo quiero que me visite, hermano, yo quiero saber qué dice esta palabra, hermano, yo cómo hago para entender Apocalipsis, hermano. Yo quiero acompañarlo a ir donde los hermanos. Y después, ¿dónde estás? ¿Qué pasa? El que no
sirve. El que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Cuál es el objetivo de estar en la iglesia si no servir al Señor? Evangelizando, edificando, teniendo benevolencia. Pero si usted es igual que una silla, usted ha dejado su primer amor. Absolutamente no, no se eche mentiras. No diga, estoy pensándolo, después lo haré. Recordemos aquel pasaje donde dice que muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Imagínese uno tener tanto amor por el Señor que todos esos libros valiosísimos los quemé para que la gente entendiera que no había otro Dios y que el poder era de Dios, no la magia ni la brujería. O esto que dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, verso 15 y 16. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pero a estas alturas no pudiera hablar así de ellos. En Juan 14:23 dice, si alguno me ama, guardará mi palabra. Los que dejan su primer amor, dejan de amar la palabra de Cristo. La palabra y los pensamientos de Cristo deben ser la palabra y los pensamientos nuestros. Dios quiere que nosotros nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Y cómo lo renovamos? Con la Biblia, con la palabra de Dios. ¿Cuándo? Siempre, en todo momento. Porque allí podemos entender muchas cosas. Por ejemplo, lo que dice 1 Juan 4:20, el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? No puede amar a Dios a quien no ha visto. Y es absolutamente cierto. Por eso decía al principio, muchos aman a Dios, al Dios social, al Dios del deber ser, pero cuando llega el momento de la verdad, salen corriendo o no se comprometen o simplemente hago mis actos de oración porque ya me enseñaron que es un mandamiento. Estar en la presencia de Dios es un privilegio. Oír su palabra de un hermano que ha estudiado, que ha tratado de prepararse para el domingo, enseñarnos, es un privilegio. Estar en la mesa del Señor con el victorioso Jesucristo que resucitó es un privilegio. Contribuir con las necesidades de mis hermanos a través de la ofrenda es un privilegio. Orar a Dios es un privilegio. Así pues, el primer amor de los efesios fue un amor ferviente hacia Cristo y su palabra y hacia los hermanos. Pero la historia nos cuenta que la condición de la iglesia de Éfeso había cambiado. Se puede comparar Mateo 24:12, por haberse multiplicado la maldad, se enfriará el amor de muchos. Han perdido el entusiasmo. Ya no son fervientes en espíritu, ya no quieren que los visiten, ya no quieren estudiar la Biblia, ya no quieren ser participas ni en las reuniones por Zoom, ni con unos hermanos, ni las actividades que están en la iglesia. No, ya no quieren. Nunca se han amado unos a otros fervientemente, ni tengo disposición de hacerlo. Son como esposos que siguen unidos, pero sin cariño. Aún se oye decir que hay parejas viviendo bajo el mismo techo, pero no como esposos. El amor murió. Solo para los hijos siguen bajo el mismo techo. Sí, la vivienda, los hijos son lo único que los une. El saber que la iglesia de Cristo es la iglesia del Señor es lo único que me une al Señor y que su doctrina que se practica es lo que me une, pero no hay fervor, no hay pasión, no hay servicio. Puede ser así en la iglesia. Todavía se reúnen juntos, pero es pura rutina. Nos toca ir. Hoy me toca ir a la iglesia. Hoy me toca saludar a los hermanos, cantar, orar, participar de la cena, ofrendar. Pero es un acto mecánico. A veces cuando estoy dirigiendo alguno de estos actos de adoración, veo a hermanos dormidos. Tal vez porque se trasnocharon, tal vez porque tomaron alguna medicina, tal vez porque tienen mucha edad. Pero lo que uno denota es que el fuego del amor se apagó. Se habla mucho de mandamiento. Como decía ahora, la cena es un mandamiento, la ofrenda es un mandamiento. En vez de decir, es un privilegio. Qué bendición poder venir a la iglesia. Sí, asistir es un mandamiento y hay que obedecer el mandamiento. Y si la única motivación es no desobedecer mandamientos, obviamente hemos caído en el mismo error de los efesios. Ya dejamos el primer amor y solamente nos aguantamos lo que está sucediendo. Solamente aguantamos la reunión de 2 horas, a veces larga, aguantamos el sermón y algunos ni llegan para el estudio bíblico porque es demasiado aburrido. O dicen, es que tengo problemas con mi señora, es que no tenía para el bus,
es que me hice tal cosa, entonces no alcancé, como si a uno tuvieran que darle explicaciones. No, no, hermanos. O sea, usted no, las explicaciones, pues habrá que dárselas a los hermanos si las piden. Pero el problema no es con los hermanos, el problema es con Dios. Yo amo a Dios, siempre y cuando no me obliguen a nada, siempre y cuando no haya mandamientos. Al oponernos a los falsos y al error que algunos enseñan, debemos tener cuidado de no dejar nuestro primer amor. Hay que luchar, pelear, sin ser sospechosos y querellosos. Hay que ser oponentes de algunos. Hay que preservar la pureza de la doctrina, pero no por eso debemos ser duros de corazón. Hay jóvenes que asisten porque sus padres les llevan. Eso se llama fe herencial. No tengo fe mía, era la de mis padres. Y como mis padres obviamente me enseñaron la verdad y yo sé que eso es lo correcto, yo asisto. Pero cuando ya llegan a ser adultos, lo más seguro es que dejan la iglesia, con disculpas miles. Si su religión es pura tradición, costumbre o cosa de familia, les recuerdo que Dios no tiene nietos. Cada persona en la iglesia, cada joven debe tener su propia convicción, su propio amor, su propio fervor para dárselo al Señor. Pero si usted no le da nada al Señor, créame que Dios tampoco le va a dar nada y estás perdiendo tu tiempo. Me acuerdo cuando Pedro lo negó, el apóstol, y se fue desconsolado otra vez a su antiguo trabajo. Y Jesús ya viene resucitado, y lo ven allí. Y él mira a Pedro y dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro estaba apesadumbrado porque había negado a su Señor, a su amigo. Y por eso volvió a ese trabajo feo, arduo, maloliente, pescador. Y cuando ve a Jesús, obviamente quería que lo tragara la tierra. Y cuando Jesús le sale con esa, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Ay, qué lindo, qué bello, qué bonito. No, Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Yo diría, muéstrame, muéstrame qué vas a hacer para mi reino. ¿Con qué me vas a ayudar para expandir este reino por todas partes del mundo? Muéstrame que me amas. Dejar el primer amor es caer. Ya no están en las montañas del entusiasmo, sino en el valle frío del desaliento e indiferencia. Por eso dice Apocalipsis, recuerda por tanto de dónde has caído. Compárese Lucas 15:17. Entonces volviendo en sí, el hijo pródigo, recuerda que cuando volvió se abrazó a su padre y le pidió perdón, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero cuando estaba comiendo las algarrobas de los cerdos, cuando estaba trabajando en lo más bajo, en lo más tremendo, él dice que reaccionó y pensó, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí padezco de hambre? Volviendo en sí, él estaba recordando la abundancia de pan en la casa de su padre. Para él hacer memoria, tuvo que sufrir la ausencia del padre. Y fue el primer paso de su regreso. Por eso, tal iglesia necesita recordar los días cuando obedecieron al Evangelio, el gozo, el entusiasmo, el deseo de asistir y la participación en las reuniones y clases bíblicas y vengan a mi casa y díganme y háblenle a mis hijos. ¿Y qué pasó? ¿Se acuerdan en esos días cuando nos entusiasmábamos cuando llegaba el hermano? El nuevo converso quiere enseñar a otros. Qué gusto nos dio estar con los hermanos. Nos alistamos y llegamos temprano para saludarlos. Cuán listos estábamos para cualquier actividad. Había ánimo para asistir a los servicios, no solamente aquí, sino también en otros pueblos cuando había series. Si alguien está pensando, querido oyente, pero yo nunca tuve esa clase de gozo y ánimo, entonces ni siquiera tuviste el primer amor. No puedes recordarlo. Y como no puedes recordarlo porque no lo viste, pues no puedes volver a lo que no tuviste nunca. Tienes que volver desde el principio. Tienen que enseñarte a sentir. Esa condición es muy seria. No es una pequeña llaga que necesita venda. También es como cáncer que tiene que ser sacado. Se requiere un cambio radical de corazón. Cuando hablamos de arrepentimiento, estamos hablando de pecado. ¿Qué tan serio es dejar este primer amor? Dios dice, si la iglesia no se arrepiente, Cristo quita su candelero, o sea, su identidad como iglesia suya. ¿Cuál es el remedio para esa situación tan dolorosa? Recordar, arrepentirme, hacer las primeras obras. Para recordar podemos mirar Hechos 20:19. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la gente estaba entusiasmada pregonándola. Hechos 20:37 dice, y comenzaron a llorar desconsoladamente y abrazando a Pablo, lo besaban. Este es un ferviente amor. Estaban muy preocupados porque Pablo se despedía y Pablo les había contado lo que él sabía que le iba a pasar. Recuerde por qué su caída había sido lenta o es lenta. El primer amor no se da en un primer lapo, en un primer día.
se va dejando a través de los meses y años. Por ser un proceso lento, a veces ni nos damos cuenta de lo que está pasando. Pero recuerde, compare su situación ahora con la situación del principio. Vea la diferencia. Y si es grande, es como si fueran dos personas distintas o dos iglesias distintas. Dios dice que tomemos un inventario, o sea, reflexionemos. ¿Cómo se compara esta iglesia con su condición al principio? ¿Ha dejado su primer amor? Por lo regular, una congregación nueva es muy ferviente. Es como dice Isaías 40:31. Se remontarán con alas como las águilas. ¿Esta iglesia en la que tú estás todavía lo hace? Y otro problema que demuestra la falta de primer amor es lo que dice Apocalipsis 3:16, la tibieza. La iglesia que deja su primer amor y no se arrepiente deja de ser la iglesia de Cristo. Dice Dios, de lo contrario yo vendré pronto a ti y te quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. ¿Dejó de existir en Éfeso la iglesia de Cristo? Es imposible adorar y servir a Dios con dos mentes, o sea, con el doble ánimo. Él simplemente no lo acepta. Nos engañamos solos pensando que estamos sirviendo a Dios. Si en cualquier sentido hemos dejado nuestro primer amor, hoy mismo estemos resueltos a volver a aprender lumbre, la llama, ser fervientes de espíritu y hagamos las primeras obras para que Cristo siempre nos acepte como la iglesia suya, la iglesia donde Él manda. ¿Y sabe qué tiene que hacer? Sirva, haga algo para el Señor y disfrútelo, porque cuando uno le sirve al Señor de todo corazón, disfruta muchísimo todo lo que Dios nos da. Mediten en esto y que tengan un bonito día.